Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta tercera y última parte para confeccionar a nuestra LOL así tal cual. Pues vamos a tener una cuarta donde nos arriesgaremos a pintar su rostro. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, le invito a que lo haga. En la descripción de este tutorial podrá encontrar los enlaces y de ese modo sabrá los materiales que ocupamos para confeccionarla. Además, los vídeos que debe ver para primeramente confeccionar su cuerpito. Si por el contrario está al día, continuemos. Iniciemos este cabello utilizando la hilaza de color rosa mexicano e iniciaremos con un nudo corredizo. Y para cada mechón subiremos con 41 cadenas. 1, 2, 3, 4. Así continuaré realizando cadenas hasta tener un total de 41. Una vez listas las 41 cadenas, vamos a tomar lazada y comenzaremos a partir de la cuarta realizando 30 puntos altos. 1, 2, 3, 4, tomando esa hebrita que se forma por detrás de cada cadena, el primer punto alto. Si les resulta muy complejo tomar esa hebrita, simplemente puede tomar la hebrita trasera tradicional. Entonces, el primer punto alto, tomando la hebrita trasera, el segundo, y así continuaré realizando puntos altos hasta tener un total de 30. Una vez terminados los 30 puntos altos, nos deben quedar 8 cadenas restantes. En ellas vamos a realizar 3 medios puntos altos, también tomando las hebras traseras, un medio punto alto, 2 y 3. 3 puntos bajos, no importan si son en V o en cruz. 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y 2 puntos deslizados, 1 y 2. Y así como hemos realizado ese mechón, vamos a realizar 9 más. Necesitamos un total de 10. Quiero comentarle algo. Este mechón es normal que se tuerza un poco, pero si se le ha torcido demasiado y le queda como rulos, preste mucha atención a lo que le voy a comentar. Por lo general tendemos a realizar cadenas bien ajustaditas y luego el medio punto alto encima pues queda más suelto. Si las cadenas están ajustadas y el medio punto alto suelto, esto pues va a ayudar a que se enrole más. De lo contrario, deja un poco sueltas las cadenas y ya luego cuando realice los puntos altos o los medios puntos altos, lo que sea que realice encima, pues le va a quedar relativamente con la misma tensión, ¿verdad? Más ajustado o menos, pero que le queden iguales. Espero haberme explicado bien. Entonces, para el siguiente mechón, suba con 41 cadenas y luego vuelva a repetir exactamente lo mismo. Y una vez terminados los 10 mechones, este ha sido el resultado. 2, 4, 6, 8, 10. Ya terminados, a modo de asegurar, vamos a realizar una cadena. Ya he cortado la hebra, no la he dejado larga, pues voy a estar cosiendo con una hebra más fina, pero si usted prefiere coser con la misma hebra, pues puede dejarla un poco más larga. Lo que recomiendo es que lo haga con una más fina y así las costuras pues se notarán menos. Entonces, hecho esto, lista una parte del cabello, vamos a comenzar con la de color aqua fuerte. Para los mechones con la hilaza de color aqua fuerte, pues vamos a estar iniciando con un nudo corredizo, igual a los mechones anteriores, pero en esta ocasión 31 cadenas. Listas las 31 cadenas, tomamos lazada, comenzaremos a partir de la cuarta, 1, 2, 3, 4, tomando esa hebrita que se forma por detrás, el primer punto alto de 20 que vamos a realizar. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos altos solamente tomando las hebras traseras hasta tener un total de 20. Realizados los 20 puntos altos, nos habrán quedado 8 cadenas restantes. En ellas realizaremos 3 medios puntos altos, 1, 2,
es 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y 2 puntos deslizados para acabar el mechón, 1 y 2. Y así como hemos realizado este mechón, vamos a realizar 11 más. Sí, son un total de 12 mechoncitos, así como este. Para el siguiente suba con 31 cadenas, 1, 2, 3 y así hasta tener 31 y vuelva a repetir exactamente lo mismo. Ya he realizado un total de 12 mechones, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 y ahora le sigue un mechoncito un poco mediano. Para él vamos a subir con 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta tener 17. Listas las 17 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda 1 y 2, tomando siempre la hebra de atrás con un punto bajo. Luego 10 medios puntos altos, un medio punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y para acabar este mechoncito, 2 puntos deslizados. 1 y 2. Listo el mechoncito mediano, este es el mediano, pues vamos a hacer uno más pequeñito. Para este más pequeño subiremos con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A partir de la segunda, 1 y 2, tomando la hebra trasera, un punto bajo, luego 3 medios puntos altos, 1, 2, 3, le siguen 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y para acabar 2 puntos deslizados, 1 y 2. Y a modo de asegurar, ya este es el mechoncito más pequeño, pues a modo de asegurar una cadena, cortemos la hebra dejando suficiente solo para esconderla. Ya de este modo queda seguro. Y así nos habrán quedado estos mechones, que son un total de 14 utilizando la hilaza de color agua fuerte. Así nos habrán quedado. Listo estos mechones. Pues vamos a hacerle algo bien especial a estos mechones para que queden un poco más derechitos, ¿verdad? Y así nos faciliten las costuras. ¿Qué es lo que haremos? Pues vamos a bloquear estos mechones, sí. Para ello tengo acá esta esponja, que es una esponja del área de juego de mis nenas, ¿verdad? Esto va a permitir que yo pueda insertarle los alfileres y sujetar los mechones. O sea, que cualquier material que usted tenga, siempre que pueda insertarle los alfileres de una manera fácil, pues le va a servir. Puede ser también un trozo de cartulina, podría funcionar súper bien. Bueno, pues yo he buscado algo que sea bonito, un poco bonito para grabarles el vídeo. Así que con este material o algo similar que usted tenga, alfileres, vamos a bloquear estos mechoncitos. Algo más que también vamos a necesitar es algún pomito que nos permita pues simplemente rociar agua. Esto es agua, tan solo agua, no tiene nada más, no tiene jabón líquido, nada más, solamente agüita. Así que lo primero, sujetar los mechones. Para ello, pues bien sencillo. Voy a intentar que me quepan los dos. Simplemente vamos a acomodar, ¿verdad? Los mechoncitos, luego escondemos esas hebras. Sujete una punta. Vamos a necesitar muchos alfileres. Vamos a acercar un poquito más, ¿verdad? Para que usted pueda ver bien.
Y simplemente pues voy a ir acomodando mechón por mechón. Tal vez usted lo vea ahora en cámara rápida, pues es un poco de lo mismo, ¿verdad? Pero yo sé que en ocasiones quieren ver todo el proceso, así que yo aquí para mostrarles. Entonces, ya una vez que lo tenga bien estiradito, ¿verdad? Si lo considera necesario, pues puede colocar más alfileres, claro que sí, tantos como sean necesarios. De todas formas, es algo que luego pues vamos a retirar. Entonces, con la intención de que queden bien derechitos, coloque tantos como sea necesario. Creo que con 2 me va yendo mejor, así que voy a colocar 2 en cada mechón. Y ya que lo tengamos así, creo que es suficiente si les hago la demostración con estos mechones. Ya luego con estos pues haremos exactamente lo mismo. Ya lo que es falta es rociarle el agüita. Rociamos agüita. Bastante agüita. Que se humedezca, que usted lo toque y esté húmedo, ¿verdad? Tiende a oscurecer un poco el hilo porque está mojado. Y listo, ya que hayamos rociado el agua, pues así lo vamos a dejar hasta que seque. Y cuando esté seco completo es que vamos a retirarlo de la pieza para entonces colocarlo en la cabeza. Tan solo quería mostrarle, ya lo he colocado también los rosas, no importa en la posición, lo importante acá es que estén planitos, ¿verdad? Lo importante es que estén planitos. Entonces, ya hecho esto, dependiendo de la temperatura que usted tenga en su habitación, puede también sacarlo a temperatura ambiente, no al sol, ¿ok? No al sol, pero a temperatura ambiente, obvio que sí, le va a ayudar a que seque un poquito más rápido. Y una vez ya esté seco, pues vamos a retirar todos los alfileres. Ya había retirado una parte y entonces mostrarles cómo queda el resultado final ya una vez que lo despegamos, ¿verdad? De la esponja. Vean. Así se ven bien rectos, vean, suavecito, ya está seco. Obvio, esto no es algo permanente. Si en el futuro esta muñequita se moja, lo más probable es que sí, el hilo vuelva a su normalidad, ¿verdad? Y se encoja un poquito, pero mientras tanto, vean qué bonito. Si usted tiene algún spray que logre fijarlo de manera permanente, pues claro que sí, puede utilizarlo. Entonces voy a retirar este de la pieza también para ya mostrarles ambos. Y una vez bloqueadas ambas piezas, pues así nos habrán quedado y estamos listos para colocar este cabello a nuestra LOL. Acá van a ver la LOL, le he puesto nylon de retractilar para pues conservar su limpieza, ¿verdad? Ya que tiene hilo de color blanco y sí tiende a ensuciarse. Esto es un pedido y quiero que vaya bien limpia. Así que he colocado este alfiler acá y vamos a contar a partir de esta ceja, de este detallito de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de la ronda 8, contando a partir de la ceja hacia arriba, vea cómo está casi al final de la ceja. Esto es aproximado, pero este alfiler me va a servir como referencia para colocar el cabello, porque un lado es más largo y el otro es más cortito. Entonces, un detalle importante también es que quiero conservar que las cadenas, este acabado de las cadenas siempre quede hacia arriba. Asegúrese de eso para colocar el primer mechón o colocar la pieza, ¿verdad? Entonces, además vamos a intentar colocar esta pieza lo más recto posible. Vamos a ocupar muchísimos alfileres para ubicar este cabello. Primeramente, aquí donde está este alfiler, pues vamos a colocar el inicio de esta pieza. Luego, las enderezamos toditas, ¿ok? Enderécelas toditas, acomódelas un poco. Y vamos a apretar un poquito, ¿verdad? No vamos a estirar, no. Vamos a encoger un poquito.
para que esto acá nos quede así bien ajustadito. Y una vez hecho esto, pues alfileres tantos como sean necesarios para que en la medida que hacemos las costuras, pues no se nos vaya a mover esta pieza. Lo más rectico posible. Mira cómo se ve desde acá, sí que se ve bastante recto, ¿ok? Entonces tomamos la otra pieza, la de color aqua fuerte, y hacemos exactamente lo mismo, iniciando de conjunto con este inicio de la pieza rosa mexicano, ahí mismo bien pegadito, ¿ok? Hacemos lo mismo, pero en esta ocasión vamos a dejar 4 mechones, el pequeño, el mediano y 2 más los vamos a dejar libres hacia este lado, porque lo vamos a colocar encima de los mechones rosa mexicano. Entonces con los que nos han quedado aquí, que son 10 al igual que los del lado de acá, pues vamos a ajustarlos bien y sujetarlos con alfileres de igual manera. Y hecho esto, pues así nos quedará ya la unión. Asegúrese de que al menos estos 2 mechoncitos como guía pues estén a la misma altura, ¿verdad? El mismo largo del cabello. Finalmente deben tener el mismo largo. Hasta aquí son diferentes, pero ya aquí el corte del cabello pues es el mismo para los dos lados. Y hecho esto, pues vamos a ubicar uno por uno cada mechón. Preste atención, pues yo lo voy a hacer todo en el vídeo. Si usted no lo considera necesario, tan solo adelántelo o utilice las configuraciones de YouTube y colóquelo en cámara rápida. Pero yo voy a estar colocando uno por uno en el vídeo. Este mechón de acá debe venir de manera recta, ¿ok? Así que los vamos a acomodar todos, que queden uno al ladito del otro y que cubra toda la cabeza. Están bastante exactos. Y acá en el corte pues los vamos a ir estirando en la medida que sea necesario. Estos son los 4 mechones que vamos a dejar libres para colocar encima del rosa mexicano. Así que vamos a sujetar estos de acá y los vamos a estirar un poquito, ¿verdad? Para que queden del mismo largo que los rosa mexicanos o lo más parecido posible. Vamos a estirar uno al ladito del otro.
Los vamos a estirar bien. Y vamos a pegarlos a estos de acá. Pues necesitamos cubrir toda la cabecita. Si nota que queda pues demasiado largo, los rosa mexicanos, pues vamos a encogerlos un poquito. Depende mucho de cómo los hayamos colocado delante, ¿verdad? Los encogemos un poquitico y ya luego con las costuras eso lo vamos a corregir. Pero vuelvo y les repito, puede deshacer enfrente y volver a colocar. Depende mucho de la distancia que hayamos colocado aquí delante. Pero vean, ya ahí se ve parejito, así que así lo voy a dejar. Recuerden que todo esto es trabajo manual, va a depender muchísimo de cada uno de nosotros. Enderece siempre los mechoncitos, únalos más en caso de ser necesario, móntelo un poquito encima del otro y ya luego que esté seguro pues coloque alfileres. Ahí donde estoy colocando cada alfiler pues es hasta donde voy a estar haciendo costuras incrustadas a la cabeza. Porque este cabello lleva costuras bien específicas, pero no quiero que se preocupe pues puntada. Le voy a enseñar lo más que pueda cada puntada, ¿verdad? O al menos un buen ejemplo de cómo coser, ¿verdad? Todo esto lo vamos a sellar y ya yo les voy a mostrar cómo. Vean que si el cabello quedó parejito, se ve bien bonito. Entonces, con estos mechones, estos 4 que han quedado aquí encima, esos 4 mechoncitos de encima los hemos dejado para colocarlos un poco encima de los mechones de color rosa mexicano. Entonces, ¿qué queremos? Vamos a colocar uno, estire lo más que pueda para que este más pequeñito pues quede lo más pegadito posible al inicio. Y vamos a utilizar estos mismos alfileres que hemos colocado debajo. Siempre puede también, ¿verdad?, coser todo de abajo y luego ubicar estos 4, como usted guste. Es justo encima de los mechones rosa mexicano. Para unir los mechones, luego que cosamos todo fijado a la cabeza, pues así lo vamos a hacer. Voy a insertar por dentro para que se pierda el nudito que he hecho. Y ya le muestro. Vamos a estar abrazando con las hebritas traseras. Coloque un mechón del lado del otro y tome siempre las hebritas traseras. Hebrita trasera con hebrita trasera, de esas cadenas que se forman. Y de ese modo tan sencillo se van a unir. Esto es opcional, usted puede dejar el cabello más suelto como usted quiera. Hasta este nivel, hasta ahí la voy a unir. Una vez que llegue a donde desee, voy a asegurar. Y me voy a deslizar hacia lo siguiente, ¿verdad? Hacia el otro lado para continuar las uniones. Ahora, en caso de que esta unión, como es el caso de aquí, pues quede encima de otro, pues una este con este, deje este debajo y denle unas puntaditas. Como usted guste, también puede dejarlo suelto. Voy a coser todo, ¿ok? Recuerde que cuando haya verde agua fuerte, cosa con agua fuerte, cuando haya rosa con rosa, cuando se mezclen los colores, pues decida cuál es el que se nota menos en las puntadas, ¿verdad? Entonces ya yo le muestro cómo me va quedando a mí, ¿verdad? Cómo me quede a mí para que tenga una mejor idea. Y así nos habrá quedado una vez todo cosido el cabello.
quiero mostrarle cómo lo he cosido. Obviamente hay lugares que los dejé sueltecitos. Miren a la distancia que lo dejé suelto, sin embargo, entre ellos luego los cosí un poquito tal cual les mostré. Miren. Todo es pues como usted lo prefiera, al azar, ¿verdad? Miren, aquí lo he dejado un poquito más suelto y se me hace que queda bien bonito. Aquí la orejita está por dentro, acá queda por detrás de este mechoncito. Así se ve la parte del centro. Obviamente, además de fijarlo a la cabeza, pues lo he fijado entre ellos. Lo he estirado muy bien para que dé un poquito más hacia acá. Miren, las costuras aquí. Todo está bien sujetadito a la cabeza, que apenas se logra ver la piel, ¿verdad? El color carne. Pues así ha quedado el cabello. Póngale muchísima paciencia, ¿verdad? Si les resulta demasiado complejo, pues todas esas costuras siempre puede pegarlo si así lo desea. Dependiendo de para quién sea su amigurumi, es mi consejo. Si es para una nena pequeña, siempre recomiendo costuras. Ahora, ya listo el cabello, vamos a realizar el lazo, ese lazo grandote para esta cabecita. Vamos a estar utilizando el hilo de color jacaranda, así es su nombre en la marca Sinfonía. Jacaranda es como un azul lila, una mezcla bien bonita. Entonces vamos a iniciar la parte más grande de este lazo con un nudo corredizo y seguido 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Comenzando a partir de la segunda 1 y 2, vamos a realizar 12 puntos bajos. 1, 2, acá no importa si son en V o en cruz, de hecho los estoy haciendo en V como usted guste. Entonces ya he realizado 3 puntos bajos y voy a continuar hasta un total de 12 y acabar todas las cadenas. Lista la ronda 1, desde la ronda 2 y hasta la 50 o tan grande como usted quiera realizar este lazo. Vamos a girar el tejido y comenzando justo en el primer agujerito, 12 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta completar la ronda. 12 puntos bajos por cada ronda y al inicio de cada una de ellas pues girando el tejido. Yo voy a realizar un total de 50 rondas, pero vuelvo y repito, si usted quiere este lazo más grande pues puede realizar más de 50 rondas. Si lo quiere más ancho pues inicie con más cadenas. Ya les muestro mi resultado. Ya he terminado la ronda número 50, yo voy a realizar 50 y una cadena a modo de asegurar. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora unir ambos extremos y voy a colocar primeramente agujita lanera. Para unir ambos extremos utilizando agujita lanera, pues simplemente voy a unir extremo con extremo y así estaré dando puntadas. Puntaditas tan solo para unir, no necesitan ser perfectas. Esto también lo pudo haber hecho con tejidos, si así lo prefiere y le resulta más cómodo. Listo, una vez ya lo tengamos unido, puede dejarlo así, de todas apenas se nota, ¿verdad? Pero no obstante, acá es donde hemos unido, pues vamos a unir con el otro lado buscando que nos quede lo más centradito posible, ¿verdad? Aquí están las costuras, que quede lo más centradito posible, porque lo que haremos ahora será esto. Vamos a acomodar esta pieza. Me gusta que queden los dos laditos así y uno en el centro. De ese modo me encanta. Entonces para ello lo colocamos así. Vamos a dar una puntada aquí. Lo que queremos hacer es encogerlo un poco. Igual va a ir una pieza en el centro, ¿verdad?
que le da esa formita al lazo. Pero para que quede mejor, es mejor ayudarle. Así que lo doblamos a como usted lo prefiera y de ese modo pues así le va a quedar. Lo más en el centro posible. Así voy a pasar la aguja lanera. Y cuando fijemos, también podremos pasar una vez más en la misma posición hacia el otro lado y asegurarla con esta hebrita del inicio. Son ideas. La intención acá es unir el centro, ¿verdad? Ese es el propósito, unir el centro. Este va a ser el frente. Con la hebrita del inicio y esta del final, pues anudamos bien fuerte y listo. Además, puede esconderla si así lo prefiere, un poquito adentro. Aunque vuelvo y le repito, esta la voy a cortar aquí. Aquí en el centro del lacito vamos a colocar otra pieza más pequeña que justo les voy a enseñar a realizar. Para esa pieza más pequeña del centro estaremos utilizando el mismo color de hilo. Vamos a estar iniciando en esta ocasión con un nudo corredizo y luego 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de la segunda, 1 y 2, comenzaremos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora, desde la ronda 2 y hasta la 14, giramos el tejido y 4 puntos bajos. Así nomás. 1, 2, 3 y 4. Ronda 3, gire el tejido y 4 puntos bajos. Así hasta llegar a la ronda 14. Si lo desea más ancho, también puede iniciar con 6.7, como usted guste. Al terminar la ronda 14, voy a realizar una cadena a modo de asegurar. También ya he cortado hebra y hemos dejado hebra suficiente para ahora la unión. Coloquemos agujita lanera. Lista la aguja lanera, agarremos el lazo, determine cuál será el frente de su lazo, ¿verdad? Este o este, el que usted guste, ¿verdad? Se me hace que este está bien bonito. Así que vamos a estirar esta pieza, estírela muy bien y vamos a abrazar el lazo. Y luego por la parte de atrás, si considera necesario, siempre puede hacer más de 14 rondas. Por la parte de atrás, pues así vamos a dar puntadas para esta unión. Ladito con ladito. Intente dejarlo bonito a ambos lados, ¿verdad? Porque como quiera nuestra muñequita no solamente la verán por el frente, sino también por detrás. Pero si esto queda detrás, siempre es mejor. Apenas se nota esta unión. Con la hebrita del inicio igual podremos hacer un nudito y luego esconder las hebras. Si quiere fijarlo un poquito más, dele unas puntaditas junto al lazo, unas puntaditas con el lazo o también además puede colocar pegamento. En mi caso voy a darle unas puntaditas más para que se fije al lazo y que no se nos vaya a mover en el futuro, ¿verdad? Y luego voy a bajar. Voy a bajar justo, aquí voy a hacer un nudito también. Esta hebrita hay que esconderla. Voy a hacer un nudillo aquí porque esta hebra ahora, ya después que esté segura, me va a servir para fijar este lazo a nuestra LOL. Pero antes vamos a colocarle las gotitas de pinturas amarillas, ¿verdad? Que también tienen manchas de pinturas en el lazo.
Utilizando la hilaza Eulalie y gancho de 1.60 milímetros, vamos a iniciar con un nudo corredizo. Y seguido 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tomamos lazada y comenzaremos a partir de la cuarta con 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Puede tomar esta hebrita o la hebrita de atrás, como más cómodo le resulte. Un punto alto y en la siguiente cadena, el segundo. Le siguen 2 medios puntos altos, un medio punto alto y el segundo, 2 puntos bajos. En V o en cruz, no importa, 1 y 2. Y para acabar esta gotita, 4 puntos deslizados en las 4 cadenas que deben quedar. 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Y lista la primera gotita. Para la segunda, vamos a subir con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos lazada y a partir de la cuarta, 1, 2, 3, 4. Iniciemos con 2 puntos altos. El primer punto alto. El segundo en la siguiente cadena. Un medio punto alto. Un punto bajo. Un punto bajo y una disminución. Y nos van a quedar 2 cadenas de separación entre ellos. Para acabar totalmente esta gotita, pues 2 cadenas más, que estas nos servirán como separación entre la siguiente secuencia. Pues estaremos repitiendo exactamente lo mismo, tantas veces como sean necesarias hasta bordear todo el lazo. Entonces, después de estas 2 cadenas, volvemos a iniciar 13 cadenas más. Sin contar estas 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tomamos lazada a partir de la cuarta, esta es la cuarta, un punto alto, otro en la siguiente cadena. Le siguen 2 medios puntos altos, 1, 2, 2 puntos bajos, 1, 2 y 4 puntos deslizados, 1, 2, 3 y 4. Esas 2 cadenas de separación. Repetimos una vez más esta gotita pequeña, 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos lazada a partir de la cuarta, un punto alto, otro más en la siguiente cadena, un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado y 2 cadenas. Hasta aquí ya he repetido la misma secuencia 2 veces. Vamos a repetir tantas veces como sea necesario, de manera tal que podamos bordear en la parte de encima todo el lazo. Al acabar la última secuencia que creamos necesaria, pues ya no serán 2 cadenas, será tan solo una a modo de asegurar. Esta hebrita y la del inicio, ambas las vamos a esconder. Contemos antes cuántas secuencias me han quedado a mí, a pesar de que no debe ser exactamente igual para usted. Entonces aquí llevo una secuencia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Un total de 9 repeticiones de la misma secuencia. Míralo aquí. Tienden a torcerse, es algo completamente normal, pero ya lo vamos a colocar al lazo y ya no se verán así. Este es el resultado final.
de las 9 repeticiones que me han quedado a mí. Si usted necesita hacer más en la medida que va colocándolo al lazo, pues tan solo no corte la hebra y haga tantas como vaya necesitando. Ahora, lo siguiente será colocarlo precisamente al lacito. Para ello vamos a necesitar tantos alfileres como tengamos, ¿verdad? Como ocupemos. Voy a comenzar, esta será la parte de atrás de mi lazo porque simplemente yo así lo decido, pero usted puede colocar hacia la parte de atrás la que usted prefiera. Entonces, comenzando, en mi caso voy a comenzar bien pegadito al centro. Esto ya le muestro, lo voy a ir colocando bien pegadito al lazo. Si aquí queda un agujero, ahí dentro lo voy a incrustar, ¿ok? Entonces voy a estirar bien. De lo contrario, usted puede hacerlo más pegadito, pero yo quiero que me queden bastante separadas. Así que voy a estirar bien y colocar alfiler donde considere necesario para que se me quede justo ahí, donde lo haya puesto. Las cadenas yo prefiero que queden hacia enfrente de mí, pero puede colocarlas como guste. Voy a colocar otro alfiler aquí pegadito. Quiero también, y lo he hecho posible de esa manera, que una gotita pequeña me quede justo en esa pieza del centro. Esto es a gusto, ¿ah? Entonces ahí la voy a sujetar. Y continúo. Voy bordeando, porque esto va a quedar bien pegadito a la parte de encima. Voy bordeando. Y si me sobra, pues simplemente hay que deshacer, ¿verdad? Repeticiones de gotitas. Si falta, pues hay que tejer más. Ok. Primeramente debí haber escondido las hebritas, pero bueno, no lo hice, así que lo voy a esconder ahora. Primeramente quiero mostrarles. Pueden coser también con una hebra que dejen del final. Y en esta me va a quedar aquí. Y esto pues lo voy a pegar aquí, ¿verdad? Entonces, puede fijar más estas gotitas justo como las vamos a coser o dejarlas así. Recuerde que son alfileres o nos podemos pinchar si colocamos demasiados. Así que preparemos una agujita lanera, que en mi caso ya tengo una lista. Tengo la agujita curva y con esta agujita curva y 2 hebritas de este mismo hilo ya he hecho un nudito en el extremo y permítame mostrarle cómo haremos esta unión. Voy a comenzar justo en la base de una gotita para que no se note el nudito que he hecho al extremo y lo voy a dejar ahí debajo. ¿Okay? La intención acá es primeramente unir todo el borde de arriba. Vamos a unir todo el borde de arriba. Yo he colocado mi dedo aquí dentro con mucho cuidado con los alfileres y así voy a estar tomando una puntada de la pieza azul o jacaranda del color de la hilaza y una de la amarilla. Puede hacerlo también con la aguja lanera que guste, no necesariamente debe ser una curva. A mí me está resultando súper cómoda ella, pero es con lo que usted se sienta mejor. Entonces así, dando puntadas nomás, voy a continuar durante todo el borde. Y ya que tenga cosido todo el borde, entonces regresaré para enseñarle cómo coser las gotitas, pero básicamente es como mismo cosimos las gotitas del vestido. ¿Ok? Como les decía anteriormente, en las costuras de las gotitas es muy similar a lo que hicimos acá en las gotitas del vestido. Tomando una puntadita del lazo y una hebrita de la gota amarilla. Una puntadita del lazo y una de la gotita amarilla. Y así durante todo el borde de cada una de las gotitas, una por una. Si lo considera necesario, también puede sujetar con alfileres donde desee cada una y de ese modo pues tal vez haga las costuras de manera más cómoda, pero eso sí teniendo mucho cuidado con los alfileres, no se me vayan a pinchar, ¿verdad? Entonces ya al regreso lo tendré todo cosido. Y una vez realizadas todas las costuras, este ha sido el resultado de este lazo.
Vea, así se ve por encima, no es perfecto, pero sí que me ha encantado. Recuerden que hemos dejado una hebra, ¿verdad? Pues con agujita lanera. Primeramente lo vamos a sujetar ahí donde usted lo desee. Voy a estar haciendo costuras no solamente aquí en el centro, en la parte baja, sino además también quiero fijar esta parte de abajo para que de ese modo siempre se mantenga como abierto, ¿verdad? Como abiertico y no así aplastado. Pero esto es opcional, ¿verdad? Usted lo puede unir a la cabeza como guste y dejarlo un poquito suelto, ¿sí? Aquí en la esquina se puede quedar un poquito suelto también para que simule esa separación. Pero aquí en el medio sí bien justito, ¿ok? Es mi intención. Ahí lo estoy sujetando para entonces comenzar a dar puntadas. ¿Cómo dar estas puntadas? Pues al azar, tantas puntadas como sean necesarias hasta que quede bien firme el lazo a la cabeza, ¿verdad? Tomando del cabello, pero también de la cabeza bien adentro. Esta aguja ayuda muchísimo porque como pueden ver, usted la introduce y ya ella sale hacia arriba. Pero si no la tienen igual, yo estoy segura de que van a poder realizar esta unión. Y una vez unido el lazo, pues así me ha quedado. Vean, aquí lo he dejado un poco suelto, pero ya de acá sí he tomado bastantes puntadas, así se ve por encima, ¿verdad? Quedó bien fuerte. Me encanta. Ya podremos también quitarle su hilito para que entonces usted pueda verla completita, ¿verdad? Sin protección. Y vean, vamos a sostenerla. Oh, wow, se sostiene súper bien, muchísimo mejor de lo que imaginaba, la verdad. Se sostiene súper, aún con su enorme cabeza. Vean cómo la cambió de... Bueno, ahí sí que perdió el equilibrio, pero vean cómo sí que se sostiene súper. Me encantó. Y hasta aquí, para esas personitas que les guste así, tal cual. Pero sí, esta LOL tiene la característica de tener su cara manchada de pintura y también sus zapatos. Sí lo vamos a realizar y será en una cuarta parte. Va a ser opcional, ¿verdad? Para usted. En ese vídeo se los voy a estar compartiendo enterito, sin cortes, cómo yo voy a realizar ese detalle en el rostro. Así que si quieren atreverse, al igual que yo, a manchar su cara simulando una pintura, pues en el siguiente vídeo lo podrán realizar junto a mí. Espero y esta LOL sí haya sido de su agrado, pues muy pronto les estaré compartiendo otra bien morenita, muy diferente, tiene características muy diferentes a esta, pero sin duda bien coqueta también. Y claro que sí, vamos a realizarla también en este canal para ustedes. Recuerde, si le ha gustado este tutorial, dejarme saber con su like y en los comentarios. Yo los aprecio muchísimo y es un modo también de apoyar nuestro proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más y más personas. Y si le gusta lo que ve en este canal y aún no se ha suscrito, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el próximo. Chao, chao.